Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a muchos nos fascina, algo que despierta nuestra curiosidad más profunda sobre las personas que admiramos. Vamos a hablar de una figura que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, Demet Özdemir. Y la pregunta del millón es, ¿por quién dejaría todo Demet Özdemir? Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a desentrañar este misterio, vamos a especular, a analizar y a ponernos en la piel de esta talentosa actriz para imaginar qué podría moverla a un sacrificio tan grande. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos sumerjamos en el fascinante mundo de Demet, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así se enterarán de todos nuestros vídeos. Demet Özdemir, esta estrella turca cuyo nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, es conocida no solo por su belleza y su talento actoral, sino también por su carisma y esa chispa que transmite en cada papel que interpreta. Hemos sido testigos de su evolución artística, de cómo ha pasado de ser una joven promesa a una actriz consolidada, capaz de emocionar y cautivar a audiencias de todas las edades. Pero más allá de las cámaras, de las alfombras rojas y de los guiones, ¿qué hay en el corazón de Demet? ¿Qué valores, qué personas, qué ideales podrían tener la fuerza suficiente como para hacerla renunciar a todo lo que ha construido? La verdad es que esta es una pregunta hipotética, claro está. Nadie puede afirmar con certeza absoluta qué haría otra persona en una situación tan extrema. Sin embargo, podemos hacer un ejercicio de imaginación basado en lo que sabemos de ella, en sus entrevistas, en su forma de interactuar con sus seguidores y en las cosas que parecen importantes en su vida. Porque, seamos sinceros, todos tenemos algo que nos mueve, algo que nos impulsa, algo por lo que lucharíamos con uñas y dientes. Y en el caso de una figura pública como Demet, con una carrera tan exitosa y una vida tan expuesta, la pregunta cobra aún más relevancia. Pensemos en los pilares que sostienen la vida de una persona. Están, por supuesto, el amor, la familia, los amigos, las pasiones, los sueños. Y cuando hablamos de dejarlo todo, estamos hablando de renunciar a aquello que nos da estabilidad, seguridad y reconocimiento. Para Demet, eso significaría probablemente dejar atrás su carrera actoral, su fama, su independencia económica, quizás incluso su vida en Turquía. Es un sacrificio enorme, ¿verdad? Pero, ¿qué podría compensar un sacrificio así? Una de las respuestas más obvias y universales es, sin duda, el asterisco amor. El amor en su forma más pura y desinteresada. Imaginemos que Demet se enamora perdidamente de alguien. No un amor pasajero, sino un amor que lo cambia todo, que la hace ver el mundo de una manera diferente, que le da un sentido más profundo a su existencia. ¿Podría este amor ser tan poderoso como para hacerla renunciar a su vida actual? Si este amor implicara, por ejemplo, trasladarse a un lugar remoto, lejos de los focos, o dedicarse a una vida más sencilla y discreta, ¿lo consideraría? Personalmente creo que el amor verdadero tiene esa capacidad de transformar, de hacer que las prioridades cambien radicalmente. Si ella encontrara en alguien a su alma gemela, a esa persona que la hace sentir completa y feliz de una forma que nada más en el mundo se compara, entonces, ¿por qué no? La posibilidad está ahí. Pero el amor no solo se manifiesta en pareja. También está el asterisco amor familiar. Demet, como muchos de nosotros, seguramente valora enormemente a su familia. Si un miembro de su familia, quizás un padre, una madre, un hermano, o incluso un hijo que aún no tiene pero que podría llegar a tener, necesitara su ayuda de una forma extrema, que requiriera su presencia constante, su dedicación total, y que esa dedicación fuera incompatible con su carrera, ¿qué haría? Piensen en una enfermedad grave o en una situación que la obligara a dejarlo todo para cuidarlos. En esos momentos, los lazos de sangre y el afecto profundo pueden pesar más que cualquier éxito profesional. Es la naturaleza humana, la necesidad de proteger y cuidar a quienes amamos. Otro factor importante podría ser la asterisco vocación, pero no necesariamente la de actuar. Quizás Demet tenga una pasión oculta, un sueño largamente acariciado que, por alguna razón, nunca ha podido perseguir completamente debido a las demandas de su carrera. Podría ser el deseo de dedicarse a causas benéficas, de trabajar con niños en situaciones de riesgo, de convertirse en activista por los derechos de los animales, o incluso de tener un negocio propio en un área completamente diferente, como la moda o la gastronomía, donde pudiera expresarse de otra manera.
Si esa vocación fuera tan fuerte, tan arraigada en su ser, que le generara una insatisfacción profunda no poder dedicarle tiempo y energía, y si esta nueva vida le ofreciera una felicidad y un propósito que su carrera actual no le brindaran, entonces sí, podría estar dispuesta a dar un giro radical. Y no podemos obviar la asterisco felicidad personal. Al final del día, todos buscamos la felicidad. Si Demet llegara a la conclusión de que su vida actual, a pesar de todos sus éxitos, no la hace verdaderamente feliz, y que hay un camino alternativo, aunque signifique renunciar a todo lo que tiene, que le prometiera una vida más plena, más auténtica, entonces la decisión podría ser viable. Esto podría implicar un deseo de anonimato, de una vida más tranquila, lejos de la presión mediática y de las expectativas constantes. Quizás anhela simplemente un futuro donde pueda disfrutar de las cosas simples de la vida sin ser el centro de atención. Analicemos un poco más el contexto de su carrera. Demet Özdemir ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha demostrado una tenacidad admirable. Su fama le proporciona muchas oportunidades, pero también la expone a un escrutinio constante. Imaginen por un momento el peso de tener cada paso, cada palabra, cada relación analizada por millones de personas. Si llegara un punto en que ese peso fuera insoportable, o si encontrara un camino hacia una paz interior que solo pudiera alcanzar alejándose de todo eso, entonces la pregunta de dejarlo todo adquiriría un nuevo significado. No sería una renuncia, sino una elección hacia una vida que percibe como más valiosa para su bienestar. Pensemos en escenarios concretos. Podría ser que Demet se enamorara de alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, alguien que prefiere una vida completamente alejada de la fama. Si esa persona, por ejemplo, viviera en un pequeño pueblo rural y deseara criar una familia en un entorno tranquilo, rodeados de naturaleza, ¿sería Demet capaz de imaginar una vida así? ¿Podría ella, estrella que vemos en televisión, adaptarse a una rutina diferente, a un ritmo más lento? Es una imagen que choca con la que tenemos de ella, pero es precisamente por eso que es tan intrigante. La capacidad de adaptarse y de encontrar la felicidad en lugares inesperados es una cualidad humana poderosa. O imaginemos que una tragedia personal, o un evento que requiriera su presencia y compromiso absoluto en un lugar específico, la forzara a tomar esa decisión. No un amor romántico, sino una responsabilidad ineludible. Por ejemplo, si tuviera que hacerse cargo de un negocio familiar en crisis en una zona alejada, o si una causa social muy importante la llamara a dedicarle su vida en un lugar donde no pudiera seguir con su carrera. En esos casos, la ética y el sentido del deber podrían ser los motores. Otro punto a considerar es la asterisco autenticidad. ¿Qué pasaría si Demet sintiera que la persona que proyecta en su carrera no es realmente quien es en su interior? Si sintiera la necesidad de despojarse de esa imagen para ser fiel a sí misma, y ese proceso de autodescubrimiento la llevara por un camino diferente, uno que no tuviera nada que ver con la actuación. A veces la búsqueda de la verdad personal es más fuerte que cualquier otra cosa. Pero no todo tiene que ser un sacrificio negativo. A veces dejarlo todo no es renunciar a algo, sino elegir algo nuevo y más grande. Podría ser que Demet tenga un proyecto de vida tan ambicioso y transformador, un sueño que requiera toda su energía y recursos, que la obligue a dejar atrás lo conocido para embarcarse en esta nueva aventura. Tal vez una iniciativa filantrópica a gran escala, o la creación de una fundación que cambie la vida de muchas personas, algo que la motive más que cualquier reconocimiento individual. En definitiva, la pregunta de por quién Demet Özdemir dejaría todo, nos lleva a reflexionar sobre los valores más profundos de las personas. Nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, los lazos humanos, el amor, la familia, la vocación, la búsqueda de la felicidad y la autenticidad, son fuerzas poderosas que pueden moldear nuestras vidas de maneras impredecibles. No hay una respuesta única y definitiva, y eso es lo que hace este tipo de especulaciones tan fascinantes. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Demet Özdemir es una persona que, a través de su trabajo, ha demostrado una gran capacidad de empatía y de entrega. Ha interpretado personajes que conmueven y que dejan huella. Y si esa misma profundidad de sentimientos la caracteriza en su vida personal, entonces no sería de extrañar que hubiera algo, o alguien, con la fuerza suficiente como para hacerla replantearse todo. En resumen, hemos explorado las diferentes facetas de lo que podría llevar a Demet Özdemir a dejarlo todo. Hemos hablado del amor en sus distintas formas, romántico o familiar.
Hemos considerado la vocación, la búsqueda de la felicidad personal, la autenticidad y la posibilidad de embarcarse en proyectos de vida aún más grandes. Al final, la respuesta reside en su corazón y en sus experiencias personales. Pero esta conversación nos invita a todos a pensar en qué es lo que realmente valoramos en nuestras propias vidas y por qué estaríamos dispuestos a luchar o a sacrificar. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje especulativo por la vida de Demet Özdemir tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que podría mover a Demet a tomar una decisión tan radical? ¿Tienen alguna otra hipótesis? Déjenmelo saber aquí abajo. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet o de las reflexiones sobre la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.